continuando entonces con la explicación acerca del sistema político egipcio, decíamos que en términos generales la sociedad egipcia se divide en lo que podríamos denominar una clase dominante, que es la clase privilegiada, que fundamentalmente tiene el derecho a participar del gobierno y a no pagar tributos ni impuestos al gobierno. Dentro de esta clase privilegiada tenemos al faraón, que es el rey. Dijimos que esa monarquía era una monarquía hereditaria y absoluta, pero que sin embargo dentro de esa clase privilegiada también tenemos otros gobernantes. Por debajo del faraón estaban los visires, por debajo de ellos los nomarcas, ¿sí? Y por debajo los burócratas o escribas, que eran el conjunto de los funcionarios que trabajaban para el Estado. Ahora, también eran miembros de la clase privilegiada y muy importantes los sacerdotes, ¿sí? Al igual que los militares. ¿Por qué? Porque tenían funciones muy importantes, tanto los militares para la defensa del reino, como los sacerdotes, ¿sí? Para el resguardo también del reino. Recordemos que la monarquía es una monarquía teocrática, ¿sí? Esto significa que el poder viene de Dios, ¿sí? O del Dios en la tierra que representa el faraón. Entonces, los sacerdotes, los templos, ¿sí? Son muy importantes. La sociedad es una sociedad politeísta, ¿sí? Es una religión politeísta la que tiene la sociedad egipcia, o sea que creen en muchos dioses, ¿sí? Entonces existen diferentes templos alrededor de todo Egipto con diferentes sacerdotes que tenían la misión, ¿sí? De adorar a esos dioses para mantener a esos dioses conformes con la sociedad egipcia, porque se creía que esos dioses tenían voluntad y que si no se los adoraba, si no se les ofrecían las ofrendas que ellos correspondían, ¿sí? A las que les correspondían, podían enojarse con el pueblo, podían generar una sequía, ¿sí? Por ejemplo, que el hilo no se desborde. Eran dioses que eran dioses vengativos, básicamente, además de que podían dar la posibilidad del éxito en batallas militares si uno hacía las ofrendas correspondientes. Entonces, dentro de lo que es la clase dominante, esto es, la clase que tiene el control del gobierno y que es la minoría de la población, se encontraban el faraón, los visires, los nomarcas, la burocracia y los sacerdotes y militares, que tenían funciones muy importantes de gobierno, porque los militares, evidentemente por una cuestión de defensa de las fronteras y de cuidado, ¿sí? Frente a las rebeliones internas, ¿sí? Y a los problemas internos que podían resolver en términos de policía, ¿sí? Y por otro lado, los sacerdotes que cumplían funciones que tenían que ver con el hecho de que eran intermediarios entre todos los habitantes de Egipcio y los dioses, ¿sí? Y que sabían cuál era la voluntad de los dioses, entendían a los dioses y por lo tanto eran ellos los que podían decir qué era lo que había que hacer, ¿sí? Porque los dioses hablaban con ellos, eran intermediarios entre las personas y los dioses. Por esto la importancia de los sacerdotes, porque sabían qué era lo que había que hacer, ¿sí? Pero por sobre ellos estaba por supuesto el faraón, que era considerado un dios en la tierra. Por eso hablamos de una monarquía teocrática, ¿sí? En diferentes periodos de la historia, ¿sí? De egipcio, se identificó al faraón con diferentes dioses, no siempre con el mismo, ¿sí? En realidad el faraón se supone que deviene de una dinastía, de una familia de dioses que tiene como uno de sus padres originales al dios Osiris, ¿sí? Que sería como el creador, ¿sí? De la tierra. Eh, y junto con Osiris, ¿sí? Está Isis, digamos, que sería como también la madre creadora, relacionada con la fertilidad, sobre todo, con la posibilidad de crear vida, justamente, ¿no? Digamos, el dios que manda, el dios creador, pero también la diosa que permite la fertilidad y la creación, ¿no? Como el hombre y la mujer. Eh, Esto es muy importante tenerlo en cuenta.
La religión siempre está relacionada con la forma de vida, ¿sí? Y con la estructura social de una sociedad, cualquiera sea esta, ¿sí? La religión es un reflejo, es un intento de explicar cómo son las cosas en la vida cotidiana, ¿sí? Em, Fundamentalmente, la religión en Egipto era el argumento para explicar por qué gobernaba la clase dominante, por qué gobernaban quienes gobernaban, por qué el resto de la población no los podía elegir, ¿sí? Por qué los que gobernaban eran elegidos por los dioses y fundamentalmente el gobernante era un dios, ¿sí? Por esto la religión es tan importante. Em, los dioses más importantes eran Osiris, ¿sí? Isis. em, Después, obviamente, ustedes habrán escuchado más de Ra, pero también existen otros dioses que están relacionados con Ra y que están relacionados con diferentes formas del sol. El sol no se presenta de la misma forma, ¿sí? Para nosotros, inclusive hoy en día, no es lo mismo el sol cómo se presenta cuando amanece que cuando se produce el atardecer, ¿sí? Entonces existe Amon Ra, Atón Ra, Ra, ¿sí? Que es el disco solar cuando está en su totalidad, ¿sí? En el cielo durante la tarde, ¿sí? Durante la primera tarde, como si dijésemos las 3, ¿sí? Eh, pero después existen diferentes dioses asociados al sol. ¿Por qué? Porque justamente el sol es el que da vida, ¿sí? Los egipcios, por más de que no tuvieran una explicación, digamos, científica sobre esto, ¿sí? Empiezan a desarrollar la astronomía, la observación de los astros y claramente se dan cuenta de que es el sol el que permite la existencia de la vida. Por esto, los principales dioses, ¿sí? De todas las religiones antiguas están relacionados con el sol, ¿sí? Nosotros hoy científicamente sabemos que si no existiese el sol, no existiría vida sobre la Tierra. En ese sentido no estaban tan equivocados. Nosotros no pensamos que el sol sea un dios, ¿sí? Pero sí sabemos científicamente que si no existiese esa estrella en nuestro sistema planetario, no existiría vida en el planeta Tierra. Bien, entonces, su explicación, ¿sí? Para esto, una explicación religiosa, una explicación científica, ¿sí? Pero era una explicación, la religión funcionaba como un discurso que explicaba, ¿sí? Y eso es importante, y funcionaba, y eso es lo más importante, era racional, porque la gente creía que eso era verdad, ¿sí? Entonces, más allá de si es verdad o no, era racional, era lógico, porque la gente estaba de acuerdo con eso y pensaba que realmente era así. Y como la gente estaba de acuerdo con eso, obedecía, ¿sí? Y esto es lo fundamental de la monarquía teocrática, que el gobierno logre, ¿sí? Eh, Legitimarse, ¿sí? Postularse como justo, parecer justo frente al resto de la población que le tiene que obedecer porque proviene de los dioses, ¿sí? Y en este caso no significa que necesariamente los gobernantes piensen que esto es una mentira, que esto es un discurso. También tienen esa misma religión y probablemente pensasen lo mismo. También probablemente manipulasen a la población. Quizás sucedían las dos cosas al mismo tiempo. Pensaban que eran descendientes de los dioses, creían en esos dioses y aprovechaban ese poder también, ¿sí? Digamos, se pueden dar diferentes casos, pero eran miembros de una sociedad politeísta y ellos también probablemente creían en todos estos dioses y en que funcionaba de esta manera, ¿sí? La sociedad. Ahora, es interesante esto de la sociedad egipcia es una sociedad jerárquica. Tenemos una clase dominante que está formada por estos diferentes grupos que yo mencionaba. Después tenemos sectores medios que son los comerciantes, los artesanos, como ya habíamos visto en la Mesopotamia asiática, y la mayor parte de la población son campesinos cuyas tierras no les pertenecen al Estado egipcio, al faraón particularmente. El faraón se las cede en usufructo, es decir, les permite usarlas, pero los campesinos tienen que pagar un tributo tanto en trabajo como en productos para poder pagar por esas tierras. Y después por debajo están los esclavos, o sea que los campesinos y los esclavos son la clase dominada. El sector medio también, ¿sí? Pero tiene algunos privilegios. Pero tenemos una clase que domina, que gobierna, ¿sí? Y que no paga tributos, no paga impuestos, y por debajo la mayor parte de la población que es una población que está dominada, que no puede elegir a su gobierno y que está obligada a obedecer y a tributar, ¿sí? Pero la monarquía constantemente, con el discurso religioso, eh,
permite, digamos, generar un sistema en el que la población obedezca. Además de que tiene justamente un ejército y por eso son tan importantes los militares para hacer obedecer cuando la gente no lo hace, ¿sí? Por supuesto. Además de que Egipto después entra, por supuesto, en diferentes conflictos, ¿sí? Que ya estudiaremos en términos generales. Entonces, la sociedad egipcia es una sociedad jerárquica, no todas las personas tenían los mismos derechos, ¿sí? Algunos tenían privilegios que otros no tenían, y no todas las personas tenían las mismas obligaciones tampoco, ¿sí? En esta sociedad no hay una democracia, obviamente, la población, la mayoría de la población no elige a sus gobernantes, ¿sí? Y entonces no hay ciudadanos tampoco, hay súbditos, ¿sí? El súbdito está obligado a obedecer al gobernante, aunque no lo haya elegido, ¿sí? Y va a ser un súbdito toda su vida, no puede llegar a ser parte de los sectores privilegiados, ¿bien? Entonces hay que tener muy presente esto, no hay ciudadanos en la sociedad egipcia, es una sociedad jerárquica en donde el campesino va a ser toda su vida campesino y va a estar obligado a obedecer y a tributar toda su vida, y no hay forma de que cambie eso, ¿sí? Porque no hay forma legal de que eso cambie, ¿bien? Entonces, por esto decimos que es una sociedad jerárquica. Hay diferentes escalafones, hay una jerarquía, no todas las personas son consideradas iguales y por lo tanto no tienen los mismos derechos ni las mismas obligaciones. Esto se ve claramente reflejado en la religión, en donde no todos los dioses son igual de importantes, ¿sí? Los principales dioses son los dioses creadores, justamente que son los que gobiernan, Osiris, Isis, Ra, ¿sí? Y fundamentalmente también Horus, ¿sí? Que es hijo de Osiris y en la mayor parte de las tradiciones antiguas que podemos encontrar, en los escritos antiguos que podemos encontrar egipcios, ¿sí? Tiene diferentes versiones, que Horus sería el encargado, ¿sí? De gobernar sobre la tierra. Osiris es el dios creador, ¿sí? Y después están Horus y Set, que son los hijos de Osiris. Osiris le da el cargo de gobernante de la tierra a Horus, por eso Horus fue durante mucho tiempo representado por el faraón. El faraón por mucho tiempo fue pensado como la encarnación de Horus en la tierra, ¿sí? Después justamente tuvo un conflicto con Set en las tradiciones religiosas antiguas de Egipto. ¿Por qué? Porque Set era el hermano que no había accedido al gobierno y que quería estar en el gobierno. Por eso en las tradiciones egipcias hay, en términos de religión, hay muchas historias, épicas, leyendas que hablan acerca de las guerras entre Horus y Set, que eran dioses, ¿sí? Por quien controlaba Egipto. ¿Por qué? Porque esto era una cuestión política que reflejaba la política, así como dentro de una misma familia, inclusive dentro de una misma dinastía, había conflictos entre los familiares por ver quién controlaba el poder, o entre diferentes familias, ¿sí? Entonces la religión siempre funcionaba como una forma de explicar algo que ya sucedía, digamos, en la sociedad, ¿sí? Que era una sociedad jerárquica, que había que obedecer, ¿sí? A la clase dominante, en este caso a los dioses, ¿sí? Por eso el faraón representaba a un dios, pero a su vez había conflictos en esas familias gobernantes y esto también se veía en la religión, ¿sí? Entonces hay, digamos, una relación entre todo esto, no son temas separados, ¿sí? Y finalmente está la cuestión de que en la historia política de existen diferentes periodos, ¿sí? Que son los periodos imperiales durante los que Egipto se expande y controla cada vez más territorio, y el control de la clase dominante sobre el territorio de Egipto es básico, sí, funciona bien, y periodos intermedios en los que Egipto fue invadido porque hubo problemas internos, rebeliones internas, por esto que decía, conflictos internos, y esos conflictos internos los debilitaron y permitieron que otros pueblos los invadiesen, ¿sí? Por eso hablamos de periodos imperiales y periodos intermedios que duraron muy poco tiempo. En términos generales, el Estado egipcio fue muy estable, duró 3000 años, ¿sí? Hubo épocas en las que fue conquistado el territorio por otros, ¿sí? Pero en términos generales fue muy estable. Y justamente en los periodos en los que fue conquistado fue porque el Estado estaba débil, porque había conflictos internos
por cuestiones de ver quién controlaba, gobernadores que se rebelan ante el faraón, conflictos dentro de la misma familia que gobernaba, ¿sí? Por esto se generan este tipo de problemas. Les voy a hacer una cronología para que vean cuáles son esos diferentes periodos históricos y también un esquema de cuáles eran los diferentes grupos sociales que existían en Egipto para que esto termine de quedar claro, ¿sí? Bueno, hasta luego, chicos.